Bueno, todavía estamos acá. Listo. Ok. Bueno, entonces damos inicio entonces. Voy entonces aquí a... Ok. Bueno, entonces, bienvenidos muchachos. Bienvenidos todos aprendices. Muchas gracias por conectarse. Recordemos entonces el técnico de procesamiento de pruebas de software, las fichas que están involucradas pues en esta sesión. Es la 283-4488, 283-4489 y la 283-4490. Los instructores que estamos a cargo es Lisette Hernández y Adalberto Cárcamo, ¿sí? Las evidencias a orientar es el documento de informe de fuentes, lo encuentran en la guía A1, competencia 22092, guía de aprendizaje 1 y el 01, la evidencia que se va a evaluar como tal. Bueno, el orden del día, muchachos, es la bienvenida, bueno, ya la identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana, socialización de la evidencia, solución de dudas e inquietudes y cierre de la sesión y conclusiones. Bueno, un momento, yo aquí voy dando la entrada a los compañeros. Ok, listo. Muy bien. Bueno, entonces, la competencia que ustedes inician en esta fase de análisis es la 2205-01092, que es establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos. Esta va a ser nuestra competencia con la cual pues vamos a iniciar. ¿Listo? Bueno, la actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje es un documento e informe de fuentes. Ahorita vamos a dar énfasis acerca de cuál es esa actividad que vamos a desarrollar. ¿Listo? Luego vamos a mirar la actividad de proyecto con la que vamos a trabajar es analizar requisitos del software y los resultados de aprendizaje es planear el proceso de recolección de la información de acuerdo con las necesidades del cliente. Entonces, repito, la competencia con la que vamos a trabajar es establecer requisitos de la solución del software, ¿listo? De acuerdo con estándares y procedimientos técnicos. Esto involucra ¿qué? Una actividad de aprendizaje, que es la que ustedes van a desarrollar en el transcurso de esta semana. ¿Cuál es? Un documento de informe, ¿listo? ¿Y cuál es nuestra actividad de proyecto? Analizar requisitos de software y el resultado que se evalúa, el que se va a evaluar es planear el proceso de recolección de la información de acuerdo con las necesidades del cliente. Bueno, las evidencias de aprendizaje. Tenemos el código de la evidencia que viene siendo que es la guía de aprendizaje 1, la competencia correspondiente y la actividad de aprendizaje número 1. ¿Cuál es la descripción de la evidencia? Documento del informe de fuentes. ¿Qué material de formación vamos a utilizar? Ahorita les presento estos materiales que se encuentran en la plataforma. Es el documento de ingeniería de requisitos y la fase de licitación de requisitos. Fecha de entrega. O sea, inicia a partir de hoy, 25 de septiembre, y la fecha de entrega es el 1 de octubre, listo, del 2023. Este sería entonces la fecha de entrega. Bueno, un momento antes de iniciar acá, miremos si hay alguien más. Sí, un momento por favor, que les doy aquí entrada. Ok, ahora sí. Muy bien. El documento de informe de fuentes. Teniendo en cuenta las características del software, de pronto muchos dirán, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, vamos a mirar un contexto antes de iniciar con todo ese proceso. Cuando nosotros vamos a desarrollar un programa, una aplicación software como tal, lo que nosotros necesitamos primero es definir cuál es la problemática, digamos así, del software, ¿cierto? Que se va a diseñar o que se va a desarrollar. Y esa problemática o lo que vamos a resolver, lo vamos a resolver a través de un software, ¿cierto? A través de una aplicación. Para eso, entonces, informe, que es lo que nosotros vamos a ir desarrollando en la medida de ese proceso de formación. Entonces,
Por eso aquí colocamos lo siguiente, teniendo en cuenta las características del software a construir y las diferentes fuentes de información existentes. Se va a realizar un informe de las fuentes de información utilizadas para la especificación de requisitos del software que incluya la identificación de los interesados. ¿Qué elementos a tener en cuenta en el documento de requisitos? Ahorita voy a dar la explicación un poquito más clara sobre ese contexto, ¿listo? Lo importante es qué es lo que vamos a trabajar. Primero, para poder tener en cuenta que cómo vamos a desarrollar nuestros documentos, se debe seguir las normas básicas, lo normal, muchachos, de presentación de un documento escrito. Es decir, vamos a tener como mínimo que tenga la portada, que tenga una introducción, que tenga cuál va a ser el alcance de nuestro proyecto, hasta dónde pienso yo realizarlo, ¿sí? La lista de las diferentes fuentes, que es lo que ahorita vamos a explicar, a utilizar para la especificación de los requisitos y la matriz de stakeholders. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Respecto a la lista de fuentes, el aprendiz deberá categorizar el tipo de fuente a utilizar. Y como último, respecto a la matriz de stakeholders, después de identificar esas fuentes, usted deberá definir los interesados del sistema y categorizarlos en la matriz. Todo eso está donde en esos documentos de apoyo que están en la plataforma. Ahorita se los voy a mostrar porque todo eso se encuentra allí almacenado. Listo. Y por medio de esa información vamos a realizar esta actividad. Bueno, ahorita, dentro de un ratitico, les digo para que hagan las preguntas. Listo. O sea, Sara, ahorita te respondo. Listo. Pues ahorita haces la pregunta correspondiente. No, Bueno, profe, lo que pasa es que entré tarde, entonces estoy un poquito desubicada porque estaba esperando a que me dieran ingreso y no me dieron ingreso. ok. Dale que en eso estoy pendiente acá para los que están ingresando. ¿Listo? Bueno, entonces, Valentina, ¿cierto es su nombre? Sí, señor. Valentina. Ok, Valentina, mira, lo que estamos haciendo en ese momento es presentar cuál es la actividad de proyecto que ustedes deben de realizar en esta semana. La actividad de proyecto, o perdón, esa descripción de la evidencia como tal, se llama el documento de informe de fuentes. Eso es lo que van a presentar. Entonces, hoy voy a dar el contexto, voy a explicarle qué es lo que van a hacer en ese documento de informes y eh, indicándole también cuál sería entonces yo doy aquí habilitar. Listo, dando aquí como el material fuente, digamos así, el material de la información que ustedes van a obtener como como una fuente para poder desarrollar la actividad, la encontramos en la plataforma. Hay un documento que se llama Ingeniería de Requisitos, la otra se llama Fase de Licitación de Requisitos, que son los documentos que ustedes van a leer y allí van a obtener como esa información correspondiente para poder desarrollar esa actividad. ¿Listo? La actividad es un documento de informe de fuente. ¿Listo? Cuando lo inician a partir de hoy, la fecha y para la entrega final sería el 1 de octubre, ¿listo? Sería como la fecha final de entrega. La idea, muchachos, no es saturarlo, ¿no? Porque ustedes tienen ya muchas que ustedes desarrollando de las transversales. Entonces, la idea es que les sea un poquito, pues no les sea como tan tedioso, pues como este tipo de proceso, pues en la formación. Entonces, esa actividad es muy sencilla, no es difícil, es muy sencilla y van a tener un tiempo, pues, acorde para poderlo entregar. Entonces, estábamos hablando acá, ahora sí, de que teniendo en cuenta las características del software que ustedes van a desarrollar, resulta que ustedes, muchachos, van a desarrollar un software, ¿cierto? Y ese software que ustedes van a desarrollar va a ser un software que es como es la entrega que ustedes van a realizar final de esta técnica. No es simplemente desarrollar un software, sino también desarrollar toda la documentación de las pruebas de ese software como tal para todo el enfoque de calidad del software, ¿cierto? Entonces ustedes van en el transcurso de la formación,
vamos entonces más adelante a ir organizando, como les había comentado a ustedes en el WhatsApp, vamos a organizar unos equipos de trabajo, unos grupos colaborativos donde ustedes van a presentar un proyecto final, donde ustedes allí con esto avalan lo que es todo el proceso que ustedes vieron en toda la técnica como tal, ¿cierto? Pero bueno, esa primera actividad que vamos a desarrollar, que es esta, la, la van a hacer individual, normal. Cada uno pues la desarrolla. Cuando ya comencemos ya con el software como ya el que vamos a utilizar, ya para el proyecto, ahí sí vamos a organizarlo pues en equipos de trabajo. Bueno, entonces muchachos, para nosotros desarrollar ese informe o ese documento de requisitos, pues vamos entonces a tener en cuenta que ustedes van a entregar pues un trabajo escrito y para eso el documento debe tener por lo menos como lo más básico de la entrega o de las normas de un documento y es que debe tener su portada, la introducción, el alcance, la lista de las diferentes fuentes a utilizar para la especificación de los requisitos y la matriz de stakeholders que ahorita vamos a hablar sobre el tema. Ahora, respecto a la lista de fuentes, el aprendiz deberá categorizar el tipo de fuentes a utilizar, que ahorita vamos a explicar qué es esto, para que ustedes sepan cómo van a desarrollarlo. Y a la matriz de todos los interesados en el sistema, categorizarlos en una matriz. Entonces, vamos acá a mirar los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Productos a entregar. ¿Qué producto van a entregar? Un documento de informe de fuentes. ¿Sí? Extensión libre, formato PDF. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de actividad, ¿sí? Correspondiente, acceda al espacio documento informe de fuente. Recuerden que ustedes tienen en la plataforma el lugar donde se encuentran las evidencias y allí encuentran esta evidencia con este código específico como está acá y aquí es donde usted va a subir esa evidencia como tal. Un momentico. Bueno, ok, listo. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta para poder ustedes recibir como esa aprobación de esta actividad? Bueno, muchachos, existe entonces una rúbrica, como la ven ustedes acá, pues aquí aparecen las variables o indicadores de logro, van a ser 4. La primera va a ser si tú al entregar ese documento identifica los diferentes tipos de fuentes de información para la especificación de los requisitos. Si sí cumple, siempre y cuando pues, se coloca un sí, usted cumplió, nosotros como instructores lo evaluamos de esa manera y va a recibir un 30% si lo hace correctamente. Aquí no es que lo hizo a medias o algo, no. Si sí, tiene un 30% y si no, pues no tiene ningún puntaje, listo. Otro criterio en la lista de chequeo es utiliza adecuadamente la fuente de recolección de requisitos. Sí, pues tiene otro 35%. Otro es realiza adecuadamente la selección de los interesados que hacen parte del proyecto. Sí, pues cumple 30%. Cuarto, incluye los elementos mínimos solicitados en el informe. Sí, 5%. Todo eso pues nos lleva a un 100% si lo haces completo, ¿cierto? Bueno, entonces esta sería la manera, muchachos, como les voy a evaluar a través de esta lista de chequeo esa actividad que ustedes van a presentar. Bueno, para eso entonces vamos a iniciar con un contexto con respecto pues a todo el proceso que ustedes van a trabajar. ¿Qué es lo que sucede acá, muchachos? Aparece un personaje que es el ingeniero informático analizando los requerimientos. ¿Sí? Un momentico, pensé que había entrado alguien. Ok. Informático analizando los requerimientos. Ese ingeniero informático eres tú. ¿Sí? Tú eres el encargado de desarrollar el software, el encargado de hacer todo el proceso. Entonces, y aparece otro personaje que es el cliente. El cliente está solicitando ese software que tú le estás, que tú vas a contactar con ese cliente para poder
analizar esos requerimientos de este cliente que está acá. O sea, todos los clientes van a tener una lista de requerimientos, qué es lo que ellos quieren hacer. Entonces, para él piensa, él dice, bueno, será algo que me simplificará la vida. Pero acá diciendo, pues, el ingeniero informático, será un sistema súper configurable, bla, 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 y empieza a decirle, mira, vamos a hacer eso, tan, 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 tan. Bueno, listo. Puede que lo que le diga, puede ser que el cliente entienda o no entienda. Mira lo que él contesta, será algo que me simplificará la vida, dirá él, listo. Él acá le habla de todo el bla, bla, bla técnico, todo lo que él quiere enfocarse para poder solucionar ese problema que tiene ese cliente a través de un desarrollo de un software, de una aplicación como tal. Listo. Pero cuando eso pasa, suceden varias cositas. Y eso, por ejemplo, miren este primer cuadro que aparece aquí. Esta es la solicitud del usuario. Esto es lo que el usuario quiere, lo que el cliente quiere. Quiero que me hagas esto, así tal cual como está aquí. Pero muchas veces el líder del proyecto o aquel experto en desarrollar el software llega y nos dice, un momentico acá, yo le permitiré aquí, listo, ok. Y nos dice, bueno, lo que entendió el líder del proyecto, mira la diferencia entre lo que está solicitando el cliente y lo que entendió el líder. Eso fue lo que entendió el líder, ¿sí? ¿Muy diferente o no? Muy diferente, pero eso fue lo que entendió el líder. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, listo. Podemos hacer un análisis de todo ese proceso. Dice, el diseño del analista del sistema. Como él vio que lo puso de esta manera, dice, bueno, aquí no puedo como mover este columpio, vamos a romper, a partir ese árbol y colocar estas estacas acá, todo esto para darle un sostén, y lo hizo de esa manera. El enfoque del programador, ese es el del diseño del analista como tal. El enfoque del programador, mírelo aquí. La recomendación del consultor externo, mire, recomienda esto para mayor comodidad. El documento del proyecto, pura sombra, nada más. La implementación de la producción, mírelo aquí. El presupuesto del proyecto, un sube y un baja, comparado con una montaña rusa. El soporte operativo y lo que el usuario realmente necesitaba. Mire, entonces hay algo muy tremendo y es que no hay una buena comunicación entre el cliente y digamos, el líder del proyecto. Y muchas veces nos dicen, desarrolle un software de esta manera, de eso y del otro, porque esa es la necesidad del cliente. Y posiblemente el líder entendió de otra manera o todo lo contrario. Entonces, esa parte, aunque se vea como un poco, digamos, como exagerado lo que estamos hablando, es lo que normalmente casi siempre se ve mucho cuando se expone o cuando se habla con un cliente, ¿cierto? Real, en la vida real. Y por eso es importante nosotros saber bien, tener unas técnicas muy bien organizadas para poder recolectar esa información y que de verdad hagamos el software o la aplicación de acuerdo pues a la necesidad del cliente como tal. Para nosotros entonces llegar a desarrollar pues un software como tal, pues necesitamos una planeación. Siempre tiene que haber una planeación. ¿Qué es lo que hace la planeación? Pues lo que va a buscar es definir esas tareas, muchachos, a realizar. O sea, qué tareas necesito hacer para poder llegar a realizar ese desarrollo de un software, de una aplicación como tal, ¿cierto? Entonces, definir esas tareas a realizar. Planificar las técnicas que voy a emplear durante esa actividad de licitación de la fase de ingeniería de requisitos, es decir, a ver qué técnicas voy a utilizar para poder captar esa información de la necesidad de un cliente como tal, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo acá y esa es una de las fases de la ingeniería de requisitos para poder desarrollar un software. En esta siguiente tabla que vemos acá, están todos los procesos o las tareas y procesos que se deben de realizar para poder nosotros hacer esta planeación como tal y construir el software. Pero la primera, que es esta A,
es identificar las fuentes. Y B, identificar los interesados del producto. Y C, la matriz de aquellos stakeholders, de aquellos que están interesados, ¿cierto?, en ese proyecto, en ese producto como tal. Entonces, muchachos, A, B y C, esos tres son los que vamos a comenzar y los que están incluidos en esta actividad que ustedes van a desarrollar. Estos demás que ven acá, eso más adelante ya lo vamos viendo, listo. Aunque hace parte del mismo proceso, ¿no? Pero realmente pues vamos a llegar hasta la parte de la creación de la matriz, de aquellos, de aquellos que se identificaron como interesados del producto. Para identificar la fuente de requerimientos, o sea, ¿cuáles son esas fuentes de requerimientos? Entonces existe un conjunto de fuentes, de requerimientos, de requisitos en cada proyecto. Siempre es así, siempre hay una fuente, siempre existe esa fuente para nosotros poder desarrollar ese software como tal. Entonces, así usuarios y expertos abastecen de información detallada acerca del problema y necesidades del usuario. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo esa información? O sea, ¿cuáles son esas fuentes? ¿De dónde saco yo esos requisitos como tal? ¿Cierto? Hay unos usuarios, hay unos expertos, ¿cierto?, de información detallada que detalla ese problema o esa necesidad del usuario, ¿sí? Digamos que tú vas a desarrollar una aplicación como tal. Entonces, esa aplicación que tú vas a desarrollar, digamos, para una empresa, digamos que la empresa está comenzando, está enfocada, digamos, en el área de ventas y necesita un software que le facilite, pues, como la realización de sus procesos de forma más óptima. Entonces te contratan. Dicen, bueno, necesitamos un software que nos ayude a los procesos de las ventas que realizamos en nuestra empresa, ¿cierto? Entonces, a ver, tú eres experto, digamos, en toda la parte tecnológica, en toda la parte, digamos, del desarrollo de la aplicación como tal, pero no eres experto en cómo solucionar ese problema de aquel cliente cuando no conoces cuál es el problema. Entonces, ahí es donde llega el punto, donde tú dices, bueno, listo, soy experto en desarrollar la aplicación, pero no conozco cuál es el problema que voy a solucionar. Entonces, para eso existen esas fuentes. Esas fuentes son las que nos van a nosotros a permitir que nosotros sepamos cuál es esa situación, esa problemática que yo necesito solucionar. Listo, ahorita vamos a ver un poquito más detallado cuáles serían esas fuentes. Los procesos y sistemas existentes, ¿sí?, representan también fuentes de requisitos. Además, la documentación existente como manuales, formularios y reportes, incluso especificaciones de requisitos anteriores, puede proveer información útil, o sea, de todas esas fuentes, información útil para nosotros poder tener todos esos requisitos, poder tener cuáles serían esas fuentes necesarias para poder seguir con toda esa planeación de nuestro proyecto como tal. Vamos a verlas entonces. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de requerimientos? Se pueden clasificar en fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Bueno, esas fuentes primarias, ¿qué nos van a aportar a nosotros? Nos aporta material de primera mano. ¿Cómo así? Es decir, el protagonista, esa persona que tiene esa necesidad, esa persona que tiene esa problemática que tú vas a solucionar, es como la principal eh, fuente para tú poder saber cuál es ese problema que vas a solucionar. Entonces, ese protagonista viene siendo ese cliente en persona que va a estar ahí contigo. Mira, nosotros desarrollamos, aquí trabajamos de la siguiente manera en nuestra empresa, en nuestro sistema de ventas. Lo trabajamos en papel, hacemos la factura de esa forma, la hacemos en una hoja electrónica en Excel, hacemos esto, aquello, pero no es tan eficiente, no tiene resultados óptimos, necesitamos que me haga facturas electrónicas, que me procese la información de todo el sistema de facturación, que me haga eso y lo otro. Nosotros lo hacemos de una manera muy manual.
O sea, ese protagonista que te aporta de primera mano esa información es el testigo de los hechos. ¿Listo? Esa es la fuente primaria. Ahora, no solamente es la persona como tal. Mira, esas fuentes contienen información original. Es decir, esta persona te entrega información directa, información original, pero no solamente la persona, sino a través de todo el proceso que ellos realizan, ¿no? Que ha sido publicada por primera vez y que ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Es decir, solamente esta persona o este ente de acá es el que te proporciona esa información. Ahora, no solamente estoy hablando de la que te la entrega a primera mano, no es simplemente que la persona te hable, sino que también te entrega ciertos documentos, ciertos materiales, cierta información que es de primera mano para que tú construyas a través de todo lo que él entrega, de todo lo que él te habla, esa primera fuente, valga la redundancia, fuente primaria. ¿Listo? Pero también existe una fuente secundaria y esas toman y reproducen la información que le aportó una fuente primaria. Es decir, aquí hay otro actor acá que recibe la información de alguien que ya se comunicó con la fuente primaria, ¿sí? Son las que contienen información primaria sintetizada, es decir, esa persona sintetizó esa información, la reorganizó y están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Partes de datos preelaborados, como pueden ser datos obtenidos de unarios estadísticos, de internet, medios de comunicación, bases de datos, ¿cierto? Mejor dicho, como les dije, no es simplemente la información directa de un actor como tal, sino que a través de todas las herramientas que utilizó para ese proceso. Entonces, ¿qué hace la fuente secundaria? Pues toma información de lo que le informó una fuente primaria, pero lo que hace es que sintetiza la información, la reorganiza y entrega ciertos informes ya preelaborados, ¿cierto? Ya los organiza. Y con ese material empiezan ellos a tener una fuente para poder tener una parte de la planeación para el desarrollo de un software como tal. Están las fuentes terciarias. Son guías físicas o virtuales. Mira que aquí ya es un poco más elaborado de lo que realizó la fuente secundaria, que contiene información sobre la fuente secundaria. Es decir, todo lo que la fuente secundaria le entrega, la fuente terciaria, lo que hace es que crea unas guías físicas o virtuales de toda esa información correspondiente. Y toda esa recolección, toda esa colección es como una especie de referencia de una biblioteca como tal, y lo que facilita el control al acceso a toda la gama de repositorios. O sea, ¿qué es un repositorio? Es como una bodega de datos, una bodega de información que ya lo tenemos allí para poder obtener todas esas guías, toda esa información y poder nosotros tener esa fuente completa para poder nosotros desarrollar una aplicación como tal. ¿Listo? Entonces, esto es lo que son las fuentes. Mira, en la actividad que ustedes van a desarrollar, pues piden esas fuentes, piden cuáles son las fuentes que ustedes van a utilizar para esa documentación como tal que van a entregar, ¿cierto? La fuente que ustedes van a recopilar. El sistema de información tiene esas fuentes de información, ya lo vimos. Puede ser fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, ¿sí? Esa fuente de información, por ejemplo, está la primaria, secundaria. Primaria, a través de ella se puede trabajar una técnica, de la técnica de observación, de información directa o indirecta, y la secundaria pues tiene una validación, sí, es muy importante esa parte, si es pertinente, si es obsoleta, si es fidedigna y si es digna de confianza. A ver, ¿qué es esta parte de acá? Porque es muy importante. Mira que la secundaria te entrega información no solamente de un actor como tal, sino de toda la recolección, digamos, de documentos, puede ser de videos, puede ser de cualquier medio, digamos, de cualquier fuente o repositorio que exista
Y entonces lo que nosotros tenemos que mirar es, bueno, eso que me están entregando, si es pertinente, o sea, eso que me están entregando, pues yo sí lo requiero para este plan de desarrollo pues, para este software, es pertinente o es obsoleta, es decir, eso ya pasó más de 4 años, no es una fuente que posiblemente pudo tener algún cambio. Ustedes saben que después de la pandemia se reprogramó muchas cosas, ¿cierto? Hubo muchos cambios como tal. Entonces puede de que muchas de esas fuentes de tiempo atrás antes de la pandemia o en el proceso de la pandemia, puede que esa información ya sea obsoleta pues en ese momento. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente, ¿cierto? Si esa información, si es de confianza, si esa información, si es correcta, viene de una fuente de información que, que me da confianza como tal, ¿cierto? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer nosotros una recolección de esas fuentes. Entonces, el proceso de búsqueda de la información, evaluación y síntesis de las fuentes. O sea, al momento de realizar un informe, o sea, el principal elemento de trabajo es la información que tenemos o hemos recolectado para tal fin. O sea, eso es lo primero, ¿cierto? O sea, si yo voy a realizar un informe, yo debo de tener esos elementos. Si no tengo esos elementos que yo he recolectado, pues no hago absolutamente nada. Esa información debe ser confiable, como hablamos ahorita, objetiva, precisa y actualizada. Aquí se busca evaluar la calidad de las fuentes, ¿sí? Como son seguimientos, pruebas, historias de usuarios. Todo eso que estoy hablando acá son temas que más adelante lo van a trabajar, ¿listo? Aquí se mencionó, pero todavía no se va a tener. Aquí en las fuentes, por ejemplo, fuentes de seguimiento, de pruebas, de historias de usuarios, eso más adelante lo van a trabajar. Cuando ustedes entrevistan a los clientes, hay que obtener cuál es la historia de ellos, qué es lo que ellos necesitan, ¿cierto? Listas de chequeo. Y en ese caso específico, el informe de requerimiento del software. Entonces, mire, hablamos ahorita de una fuente, ¿cierto? De información. Entonces, esas fuentes de información, como les dije ahorita, no es simplemente la información de un actor como tal, de un cliente que habla contigo y hasta ahí quedó el asunto, sino que hay una documentación que se pueden hallar diversos soportes, ¿sí? Que ese actor hace entrega para oficial con aquel líder de proyecto para que él empiece a tomar ese insumo y poder entonces, un momentico, porfa, acá, están ingresando mal. Ok, entonces a través de como primero, digamos acá, en este caso, aparece la fuente de información, como son grabaciones, audiovisuales y grabaciones auditivas, ¿cierto? Puede ser esa parte. Otra fuente puede ser libros, artículos, prensa escrita y básicamente cualquier tipo de soporte que permita capturar y preservar la información para recuperarla luego, ¿cierto? Aparece también un tercero que son los testimonios, los relatos, las reseñas, las reseñas, los ensayos, las páginas web, las reflexiones, los listados bibliográficos y los índices. Un cuarto, las grabaciones profesionales, accidentales o clandestinas, las fotografías, las filmaciones, incluso ilustraciones. Entonces, va a existir un repositorio muy grande para nosotros poder recolectar dicha información para nuestros requerimientos, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros ya tenemos toda esa fuente de información, ya sabemos cuáles son las fuentes, ya la identificamos, entonces empezamos a mirar qué voy a necesitar de esas fuentes, ¿cierto? Ah, bueno, de esa fuente voy a necesitar eh, un, pues digamos una grabación, necesito recolectar información audiovisual, necesito recolectar los artículos que ellos manejan, necesito mirar algunos testimonios, ¿sí? Necesito, digamos, ver algunas fotografías, necesito ver estadísticas, necesito ver la base de datos, la información que hay en la base de datos correspondiente a las ventas, digamos,
del año pasado o de los 3 últimos años o de los 2 últimos meses, no sé. Necesito recolectar información de acuerdo a esa necesidad, ¿cierto? Y que sea pertinente, que no vaya a recoger yo algo que no vayan a necesitar. Yo voy a coger algo que sí sea pertinente para poder obtener obtener ese recurso para poder desarrollar la aplicación o el software como tal. Entonces aquí, como ve, se va a identificar interesados del producto, lo que aparece pues en la rúbrica, aparece también los interesados del producto, aparecen las fuentes y aparecen los stakeholders, que son los interesados del producto. Entonces, uno de los primeros pasos en el proceso del análisis, identificación de todas las personas, o sea, eso es lo primero que hay que hacer, identificar cuáles son esas personas relevantes que tienen un grado de interés en el proyecto. Eso son los stakeholders, ¿sí? Esos. ¿Quiénes? Los que están interesados en todo el proceso del proyecto. Tú los tienes que identificar cuáles son ellos. Entonces, los interesados es lo que llamamos nosotros, son stakeholders, son los individuos y organizaciones que están relacionados activamente en un proyecto de software y que tienen influencia, ¿de qué manera? Mira, de manera directa sobre esos requisitos, o sea, sobre todas esas fuentes, sobre todo lo que se está tomando, sobre todo lo que se requiere para la información. Si esa persona o esa organización me está entregando de manera directa lo que yo necesito para desarrollar la aplicación, eso hace parte de unos individuos importantes que son los interesados y esos son los stakeholders que yo necesito, ¿cierto? Digamos que para yo desarrollar una aplicación para un sistema de ventas, pues un ejemplo, ¿cuáles serían los interesados? Ahora sí los quiero escuchar en ese ejemplo que estoy aquí hablando. Digamos que hay una empresa y una organización, ¿cierto? Y esa organización necesita un sistema de ventas. ¿Cuáles serían esos individuos, esos interesados? Bueno, ya voy a mirar quién me levantó la manito. Luis Alberto Solano. Cuéntame, Luis. Buenas noches. Buenas Profe, noches. los stakeholders son los requerimientos que hace el dueño del producto. Es decir, quiero Ajá. que mi producto capte el número de cédula y que a través del número de cédula me bote el histórico de compras que tiene el cliente durante el mes. Ese Ajá. puede ser un stakeholder. Tengo entendido Sí, que es así, ¿no? sí, ese es como en la parte técnica, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería esa organización o ese individuo? ¿Sería El, quién? cli- el cliente, ¿no? El cliente, muy bien, excelente. Bueno, muy bien. Vamos con Ana. Otro stakeholder podrían ser los proveedores, ya que con el sistema que la empresa adopte podrían llevar control de cómo lo que la empresa les compra y ese tipo de cosas, como para analizar más el mercado. Así es. Si ese actor no está ahí, es un poco, dependiendo del software que vamos a hacer, digamos, imposible de uno seguir, ¿no? Tenemos que mirar a ver qué es lo que se requiere a través de ese personaje o a través de esa organización como tal. Bueno, Alexander Sánchez. Buenas noches. Otros de los interesados es el área de facturación, ya Muy que al bien. realizar pedidos, el sistema también tiene que realizar todo el proceso de facturación. Y otro de los interesados puede ser el área de producción, ya que Ujú. pues tiene que tener el sistema, algún sistema que vaya descontando del inventario los productos en stock. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Andrea Taborda. Buenas noches. Sí, yo quería comentar algo y es que se debe tener en cuenta entonces a la hora de desarrollar el software qué tipo de usuarios van a manejar el sistema, si es el usuario final o desde qué lado de la plataforma va a estar. Por ejemplo, si es un aplicativo tipo EPS, donde hay varios actores involucrados, entonces hay un usuario final
donde se le debe de mirar que se le facilite la utilización de la plataforma porque no van a recibir una capacitación como tal. Y está el otro usuario que es el que va a manejar el aplicativo, pero desde el otro lado, donde posiblemente sí va a tener la oportunidad de recibir una capacitación. Entonces, ¿cómo identificamos cuál es el usuario dentro de los, ¿cómo fue que usted dijo que se llaman? Los identificadores de Interesados interesados. del producto, sí. Identificar Exacto. cuáles Y son los interesados esa del es una producto. pregunta. Y la otra es, como parte del levantamiento de las evidencias para realizar el software, ¿también valen las encuestas? Ah, bueno, ya eso son técnicas, eso ya es otro tema. Aquí sería solo la parte de los que se involucran, de los interesados en el producto como tal, ¿cierto? Es solo esto. Ya lo otro en encuestas, todo eso ya son las técnicas de recolección de información, listo. Pero muy bien tú lo que nos aportaste. Muchas gracias. ¿Andrea Taborda eres tú o ya? Hola, Sí, yo soy Andrea. Andrea Taborda. Ah, ok, listo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, entonces, muy bien, todo lo que nos dieron. Andrea, ya, ¿cierto que ya tú hablaste, cierto? Ahorita, ok, muy bien. Ah, bueno, Sara, Yo ¿quiere? soy Andrea Taborda. Sí, Sí, yo Andrea soy Andrea Taborda. Taborda. Ok. Sara Valentina, cuéntanos, Sara. Profe, qué pena. Digamos que mi pregunta va más enfocada hacia los grupos. ¿Los grupos los debemos conformar nosotros mismos o su merced nos dice con qué nos debemos hacer? Bueno, pero para esa actividad no, para esa actividad sí la van a hacer es individual. Listo, para esta. Ah, sí, sí, sí Ya, entiendo, profe, sí. pero digamos Ya que, para por las demás, ejemplo, yo se las paso. Yo les indico cómo quedan los grupos y y le paso el documento donde está la lista de cada grupo y ya ustedes se ubican, o sea, ya ustedes se reúnen, organizan y pueden trabajar de manera colaborativa. Listo. listo, profe, gracias. Ok, Alejandra Voy a Vanegas. aprovechar que Sara hizo una pregunta sobre los grupos, pues para preguntarte que si hay otra manera de comunicación que no sea por medio del WhatsApp. Bueno, la otra, pero comunicación ¿de qué sentido? Si es de dudas, está la plataforma. No, en el caso de los grupos, es que como tú dijiste al comienzo que los grupos tú los mandabas por WhatsApp, pues yo quisiera saber si hay otra forma de comunicación que no sea específicamente por WhatsApp, sino también se puede hacer por medio de la plataforma. Yo le puedo colocar un anuncio donde se encuentre donde se pueda como descargarlo. Puede ser. Listo, listo, perfecto, Listo. gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer algo. Mira, todo lo que ustedes me respondieron ahorita es correcto. Son individuos que interactúan para poder nosotros hacer parte o hacen parte, digamos, de aquellos que están interesados directamente, pues como con el software o el producto. Y todo lo que dijeron es correcto, ¿cierto? Sin embargo, hace falta algo muy importante. ¿Quiénes más están involucrados en el producto? Que no sea el cliente, que no sea el departamento de venta, el departamento de producción, el departamento, o sea, todos esos departamentos de ahí que ustedes me mencionaron ahorita. eh, Me mencionaron los proveedores, me mencionaron muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué más? ¿Qué más crees tú que esté involucrado? Jorge, cuéntame, Jorge. Pues son todos los analistas y desarrolladores del software. Muy bien, Jorge, excelente. Así es. Si ellos no están, imagínense cómo vamos a desarrollar la aplicación, ¿cierto? Como tal. Muy bien. Entonces, eso que tú acabas de decir, lo que acabas de decir ahorita, bueno, vamos a llegar allá. Entonces, bueno, aquí hay un resumen, dice que en resumen son grupos o individuos que están interesados en el producto de software que se está desarrollando y necesitarán estar informados acerca del progreso, conflictos, cambios, prioridades del proceso del desarrollo del producto. Entonces, aquí también esos stakeholders también se dividen en dos grupos, así como las fuentes que se dividían en primarios, secundarios y terciarios. Se divide en dos, en primarios y en secundarios. ¿Listo? Los primarios son aquellas personas indispensables. Ojo, estos no son fuentes, ¿listo? Estos son los individuos, los que están interesados en el producto como tal, ¿listo?
Entonces son personas indispensables para el correcto funcionamiento de la organización y tienen una relación económica directa con la empresa. Esos pueden ser socios, lo que ustedes mencionaron ahorita, clientes, accionistas. Esos serían los primarios, los individuos que hacen parte interesados en un software. Están interesados el cliente, interesado posiblemente un accionista o muchos accionistas. Interesado pueden haber los socios, los de la organización como tal, ¿cierto? Claro, son los interesados en esto. Pero también existen unos secundarios, son los entes que no participan directamente con la compañía, pero también son afectados por sus resultados. En este círculo se encuentran los competidores, el mercado como tal y las personas en general. O sea, todos aquellos usuarios que van a ser parte de pues, del software como tal. Ok, listo. Entonces aquí lo que nos informa, ahora aquí aparece una lista de los roles más generales de las personas involucradas, ¿sí? O sea, los involucrados, ya lo miramos ahorita, ¿no? Aquí están, esos son los involucrados, primarios y secundarios. Están compañías, pueden estar los competidores, el mercado como tal, las personas en general, usuarios, clientes, accionistas, socios, todos ellos, pero también están esto. ¿Quién? El líder del proyecto, el administrador o administrador del proyecto o gerente del proyecto, o sea, la persona encargada de tomar el control, la dirección a aquellos que van a desarrollar la aplicación como tal, es el que va a tener como ese liderazgo de poder llevar el proceso, todo el proceso del proyecto que se va a realizar. Está el analista, el ingeniero de requisitos, aquel que va a tomar todo el requerimiento, toda la información, ¿cierto? El ingeniero de sistemas, toda la parte de la arquitectura como tal, el programador, aquel que va a desarrollar la aplicación como tal. Está el que permite asegurar la calidad del software. Lo que ustedes van a hacer en esta técnica, van a hacer todas las pruebas del software. Pues aquí se encargan de realizar toda esa parte de calidad del software, ¿cierto? Las pruebas del software, asegurar de que ese software salga con buena calidad, ¿cierto? Al mercado, para entregárselo al cliente. También están involucrados ¿quiénes? El administrador de las bases de datos, claro. El administrador de las bases de datos tiene que estar allí, ¿no? Porque realmente él es el que le va a proporcionar al desarrollador de la aplicación que poderse conectar con toda esa data, con toda esa información de la empresa para poder adquirir o tomar esa información. Si no hay un administrador de bases de datos que es el que le da el permiso y mirar si tiene un buen rendimiento el proceso que le hace el software, pues él es el que le avala esa parte. Wernit Montoya, cuenta, ¿cómo estás? Muy buenas, instructor, ¿cómo está? Espero que esté bien. Instructor, una Muy bien, pregunta, a ver si voy bien en la parte pues, de entendimiento como tal. Qué Ajá. pena y me devuelvo un poquito. En la parte de las fuentes de requerimiento sería entonces básicamente todas las necesidades como tal que se requiere por parte del cliente con respecto al software. Ejemplo, yo necesito que esto me identifique tales cosas, tales fechas, o que el cliente cuando utiliza una tarjeta, ejemplo, me aparezca el cobro que se le efectúa a ellos, pero eso es un ejemplo, ¿cierto? Las cuales se dividen entre primarias, secundarias y terciarias, ¿cierto? Y dentro de la B, que sería la que estamos viendo, que es identificar los interesados del producto, ya no estaríamos hablando tanto de esas necesidades, sino de personas directa o indirectamente relacionadas, que serían la parte primaria y secundaria. O sea, sería como el complemento de las fuentes. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ok, dame otra vez el primer ejemplo que me dices, el de los requisitos, por favor. El de los requisitos sería como de las fuentes, sería como, por ejemplo, las necesidades que tiene el cliente, que el cliente me dice, vea, yo necesito que este programa me saque, por decir algo, que cuando el cliente vaya a comprar en mi tienda, ejemplo, cada vez que aparezca el uso de la tarjeta, me aparezca la compra y se aparezca el cobro directamente que se relaciona a mi favor como el vendedor, como el dueño del ¿sí? Bueno, mira, lo que tú me estás hablando son los requisitos, ¿cierto? Cuando uno habla del tema, se ve que ya tú has trabajado esta parte con lo que me estás informando.
es como decir cuáles son los requisitos funcionales o los requisitos no funcionales, es lo que tú me estás hablando. Pero realmente aquí no es eso. Aquí realmente te lo voy a mostrar otra vez acá. Es cuáles son esas fuentes que yo necesito de requerimientos, ¿cierto? Solamente cuáles son esas fuentes. Entonces, las fuentes no es cómo es que lo voy a realizar, sino cuál es ese insumo que yo necesito para poderlo hacer, ¿cierto? Entonces, en las fuentes primarias, pues aporta material de primera mano, ¿cierto? Eh, Esas fuentes contienen ¿Cuál información podría ser un original. ejemplo de eso de primeras fuentes, instructor, por ejemplo? O sea, ¿qué ejemplo Ujú. me puedas colaborar Ok, como para ok, por relacionarlo bien? ejemplo, digamos, por ejemplo, digamos que, listo, va a ser un sistema de facturación, ¿cierto? Para la organización. Entonces yo requiero, digamos, eh, ¿qué fuente necesito yo primero ahí? Listo, necesito un ejemplo. Necesito saber cómo es que el vendedor hace su proceso de venta, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces uno va donde el vendedor, es mi primera fuente, ¿cierto? Digamos que voy a manejar como esa parte de ahí. Entonces, esa persona, pues digamos así, ese vendedor, listo, te enseña a ti, dice, mira, yo hago cada vez que llega un cliente, yo necesito este documento, ¿cierto? Esta información donde yo lleno esto, tal, esa información. Bueno, esa es una fuente que tú necesitas. No es que va a ser que el cliente llega, entonces digita la cédula o hace eso. O sea, no es decir cuál es el requerimiento como tal, qué debe pasar si digita la cédula, qué debe pasar si no existe. No es nada de eso, sino es simplemente obtener como esas fuentes de información requerida y después ya más adelante, con todas esas fuentes de información, es que voy a empezar a hacer lo que tú hablas, lo que tú me estabas comentando ahorita, los requisitos, ¿cierto? Como esa historia, digamos, de usuario, donde se da detalladamente qué es lo que debe de pasar cuando, digamos, cuando me voy a autenticar, como la autenticación, pues, digamos, en el software, que si no digito bien la contraseña, que si esto, lo otro. Ya ese es otro tipo, ya esos son los requisitos. Listo. O sea que Estas son las básicamente fuentes. sería sería básicamente entonces como la información requerida del proceso Ajá, que se va a llevar a ajá, cabo dependiendo de ajá. los requerimientos que necesita el cliente. ¿Sí? ¿Y ¿Estoy cuáles bien son ya? esas fuentes? Exacto, ¿y cuáles son las fuentes? Por ejemplo, una fuente Sería puede en ser un este caso repositorio. entonces, por lo menos dentro de Ajá, la facturación, habría que ir donde, ejemplo, el cajero o quien realiza la facturación o la ajá, contabilidad, qué es lo que él necesita para yo llevar ajá, esa temática, pero al software, ¿sí? ajá. Por ejemplo, pueden existir también otros software allá o unas bases de datos, ¿cierto? Digo, yo para eso requiero información de la base de datos que ustedes tienen en el momento. Listo. Mira, aquí lo puse, ¿ve? Como fuente secundaria, bases de datos procesadas ya, ¿cierto? Puedo utilizar información de Internet, es una fuente también, ¿cierto? Medios de comunicación, o sea, todo lo que yo necesite, ¿cierto? Tanto como persona, o sea, como persona, como también como fuente directa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo coloqué este ejemplo, mira, y está en el documento que ustedes están leyendo, que está pues en el material de apoyo. Hay fuentes de información que nosotros podemos recopilar, fuentes de información. Entonces, esa fuente de información no es solamente, como lo puse acá, dice que aportan material de primera mano. ¿Quién? Puede ser una persona, o puede ser una base de datos, o puede ser, ¿qué? Como la lista que tenemos acá, Como los ¿cierto? Puede ser unas lineamientos, grabaciones. Sí, puede ser unas los grabaciones. lineamientos que ya están en Ajá, alguna empresa para determinado proceso, ¿sí? exactamente, sí. Eso, Exacto. ya Ya más entendí, instructor, adelante, muchas gracias. muy bien, ya más adelante, si ya lo que tú me estás diciendo ahorita lo vamos a ver, ¿listo? Ya son los requisitos, eso ya sí es otro punto. Bueno, muchachos, entonces acá estaríamos entonces pues con algunos involucrados también. Como les dije, pues está el líder de proyecto, el analista, el ingeniero de sistemas, el desarrollador del software, el que se encarga de las pruebas del software, la parte de calidad, y el administrador de las bases de datos, ¿sí? Ahora sí, preguntas, muchachos. Se pueden dar cuenta, pero yo les muestro acá algo, pero un momentitico, antes de todo esto. Yo me devuelvo un momentico. Antes de las preguntas. Un momento.
Bueno, espera un momentitico, yo lo voy por acá, donde es que lo dejé, no lo encuentro. Ok, entonces mira, por ejemplo, acá, ¿cierto? Entonces aquí dice los elementos a tener en cuenta en el documento, ¿cierto? Dice, se debe seguir las normas básicas, como les dije ahorita, pues para que lo presenten bien, con su portada, con su introducción, con todo eso. Bueno, acá, con respecto a la lista de fuentes, el aprendiz deberá categorizar el tipo de fuente a utilizar. O sea, no me vaya a llenar es una cantidad de fuentes que no son pertinentes. Recuerda que eso es muy importante. O sea, usted va a identificar un problema de algo que usted va a solucionar. Y de acuerdo a eso, son las fuentes que usted va a utilizar. No me va a colocar otras cosas que no tienen nada que ver. Listo, es muy importante eso. Por eso deben de categorizarlas. Y respecto a la matriz, eso sí me lo investigan, muchachos, está en la documentación. No todo se lo voy a indicar acá. Ahí en ese documento se encuentra la matriz de esos que están involucrados, ¿cierto? En un producto, para un software, pues como tal. Eso es lo que quería mostrarle y repetir y recordarle nuevamente esto. ¿Cómo lo evaluamos? De la siguiente manera. En esta lista de chequeo se encuentra entonces, identifica los diferentes tipos de fuentes de información para la especificación de requisitos. Si eso usted lo hizo correcto, de una, pa. Ya lo vimos ahorita, ¿no? Utiliza adecuadamente la fuente de recolección de requisitos. Sí, listo. Realiza adecuadamente la selección de los interesados que hacen parte del proyecto. Sí, lo coloca acá. Van a haber muchos que van a coincidir, claro, porque como le mostré ahorita pues en la lista, si no existe pues esos individuos con esos roles específicos, pues no va a haber es decir, no va a haber un software, ¿cierto? No va a estar interesado pues en esa parte, pero no van a coincidir ustedes porque posiblemente algunos se enfoquen en un sistema de información diferente a otro, entonces ya cada uno tiene otros individuos que van a ser parte interesados en el proyecto. ¿Incluye los elementos mínimos solicitados en el informe? Bueno, sí, pues 5%. Bueno, muchachos, ahora sí entonces pasemos acá a las preguntas que tengan y miremos entonces qué podemos. Bueno, antes de todo esto, en la plataforma, varios me preguntaron algo con respecto a las actividades o a las evidencias de la inducción, que algunos no alcanzaron a subirlas, ¿cierto? Varios ahí me preguntaron el asunto. Bueno, yo les respondo, muchachos, no hay ningún problema hasta el momento, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo lo que no quiero es que se me atrasen con las actividades, ¿cierto? Porque mire que ya tienen transversales, se le están montando ya actividades también. Entonces yo no quiero como que acumulen tantas. Una cosa sí voy a hacer y es lo siguiente, saquen su tiempo y vayan realizando aquellas actividades que no alcanzaron a subir de la inducción, por favor. Por favor, lo van organizando. Y ya yo les voy a indicar el día, o sea, vayan teniendo eso ahí. Y yo les digo, mira muchachos, para tal día se le va a abrir esa evidencia, para que usted no tenga que es que apenas la va a hacer, sino que inmediatamente usted la sube, apenas yo le dé indicación, listo. Eso sí, no le va a llegar de la manera como se llega cuando se entrega de manera a tiempo, sino que va a tener un puntico allí que dice que es una entrega tardía, pero lo va a entregar, listo, pero lo entrega. Lo importante es que la evidencia se suba. Bueno, Laura Cardoso. Alberto, una pregunta. ¿Esos indicadores, esos porcentajes de calificación los podemos encontrar en algún lado para nosotros guiarnos para hacer la evidencia? Sí, claro, sí, eso está allí en la plataforma, ya se la voy a mostrar, ¿listo? Eso está allí. Muchas gracias. Ok. Wernit. Sí, yo otra vez, qué pena. Primero, Dale. instructor, dentro de la evidencia, por lo menos del informe que hay que presentar, sino que es que, espero me disculpe, entré un poquito tarde, venía en el transporte. Entonces, no alcancé a escuchar. Si a quien le vamos a realizar el informe lo inventamos, o hay algún punto donde quede determinado de decir, no, se vaya a basar en determinado tipo de requerimiento que se tiene, o ese lo inventamos nosotros. Esa es la primera pregunta. Listo.
Ok, te respondo de una vez, antes de empezar con la segunda, listo. Entonces, mira, para esta actividad, ustedes van a plantear cualquier problemática que pueda existir en alguna organización o puede ser también alguna idea, ¿cierto? No es simplemente, digamos, solucionar algo que ustedes puedan como digamos, digamos, como una especie de hipótesis de algo de alguna problemática que puede estar pasando en alguna organización y que se le puede llegar a realizar una solución a esa problemática. O también no es simplemente decir, bueno, es que no es para una empresa como tal, sino para una idea de negocio mía, ¿cierto? Una idea que me surgió y que encontré esta problemática, entonces yo quiero llegar a solucionarla, ¿cierto? Entonces esa también es otro punto que también pueden ustedes tomar. ¿Listo? Entonces ustedes lo que van a hacer es que identifiquen un problema, cualquiera, de cualquier área, pero enfocada pues a la solución a partir de un software. ¿Listo? Ok, y la otra pregunta, instructor, muchas gracias por esa primera respuesta, sería, es que hay un inconveniente de que estamos en incongruencias dentro del grupo del chat de WhatsApp. ¿Por qué? Cuéntalo. Porque tenemos 3 fichas y en las 3 fichas hay unos que tienen disponible algún tipo de evidencias, en otras les han dicho que sí, en otras han dicho que no, por lo menos hasta donde yo tenía entendido y lo que alcancé a escuchar de la última clase de la instructora de Derecho, era que no íbamos a realizar el taller, después dicen que sí hay que realizarlo, después dicen que no, y después dicen que ese taller ya aparece una ficha con una evidencia de un caso que cuando la entro yo a verificar, me aparece, pero de la semana 3, la evidencia 2 de ella misma. Entonces, para ver si nos puede aclarar, como para saber si quedamos pendientes con ese taller o definitivamente ese taller no se va a tomar en cuenta y ya seguimos normal con el resto, y a ver si nos pueden colaborar con eso. Gracias. Bueno, Bernie, mira, yo quiero que usted tenga en cuenta, como tienen varios instructores, ¿cierto? Se puede presentar muchas veces esa situación. Van a tener en cuenta lo siguiente, en ese WhatsApp es un WhatsApp que es de nosotros, ¿no? Como líder vocero de la ficha. Ahí van a estar ustedes esas 3 fichas conmigo allí, ¿cierto? ¿Qué es lo que todas las preguntas de allí que ustedes se refieran es conmigo, con las actividades que yo les subo, con todo eso, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de la inducción, yo les hablé a ustedes que ahí en plataforma existe lo que es el cronograma, ¿cierto? De las entregas. Entonces, lo que yo les subo allí en el cronograma es lo que ustedes van a entregar, ¿sí? Es lo que ustedes van a entregar. ¿Por qué? Porque van a existir muchas más actividades que posiblemente van a estar acá en la semilla, pues, que nos entregan, pero nosotros analizamos y muchas veces decimos, no, no es tan pertinente, digamos así, y es más pertinente que me entreguen estas y estas para no acumularlos ustedes de tantas actividades, porque no solamente son las técnicas, sino también las transversales. Entonces, la primera de la inducción, yo les informé a ustedes lo que está en el cronograma, eso entregan. Ahí había otras cositas, ¿cierto? Que decía pues que para entregar y que estaban habilitadas, pero si no estaban en el cronograma, esa no se entrega. Entonces, yo quiero que quede claro esa parte. Miren siempre el cronograma. No hagan algo que no esté allí, a no ser que usted quiera realizarlo, y es muy bueno porque eso le puede dar un puntaje a usted más y usted me dice, profe, no estaba ahí, pero yo lo hice y me lo puede indicar y ya yo les doy como una valoración, como digamos algo un valor agregado para usted, ¿cierto? Entonces, resulta que ustedes allí hablan también de las transversales, entonces ya con ellos sí ya es directo. Ya comuníquense con el instructor transversal porque de pronto en una ficha montó algo y en otra ficha no lo montó, no sé, tiene que usted que estar como muy pendiente, por favor, de esa parte. No sé si te quedó claro pues eso. Sí, señor, pero entonces ya tocas con ellos directamente entonces con cada uno. Sí, claro que sí. Sí, porque es que la verdad sí se entra en incongruencias
porque pues Sí, en el WhatsApp pues nos intentamos colaborar todos, ¿cierto? Que eso es lo bueno. claro. La No, y eso me he verdad dado ha sido cuenta. muy, Y sí, me hemos sido muy parece excelente. colaborativos. Pero Ujú. entonces lo malo es que nos damos cuenta de que algunas fichas, por lo menos me he dado cuenta que la 88 está Ujú. con una actividad que tiene de un taller de un caso, que les dijeron Ajá, que tenía que hacerlo. Y cuando nosotros vamos a ver o a verificar, esa pues no nos aparece en la evidencia actual, sino que esa ajá, está dentro de la tercera semana en la segunda evidencia. Y ajá. después nos dicen de que no, que hay que hacer el taller que aparece en la inducción, pero entonces yo entro a verificar porque pues si aparece o no aparece la evidencia, y cuando entro a verificar dentro de la evidencia de ese taller, manifiesta que ese taller, o sea, no está en ningún momento habilitado ese taller para hacer entrega. Ok, no, y si no está, Entonces, es y por si no eso. está, pero no está habilitado, ¿por qué motivo? ¿Porque se pasó el tiempo No, o porque nunca estuvo no, habilitado? dice que está, porque nunca está habilitada y me aparece Ah, un bueno, icono no hay donde problema, no hay dice que no. problema. Si nunca estuvo Sí. habilitado, no hay ningún problema. Ah, Listo. bueno, perfecto. Ok. Muchísimas Pero de todas gracias. maneras, sí. Entonces, mira, Sí por es bueno, ejemplo, en esta, pero sí es bueno saber que instructor de pronto, si usted nos puede colaborar en algo, pues no sé, aunque usted nos está diciendo que ya toca es con los demás, ¿no? Con los demás por cada uno, instructores mira, le transversales. explico. Exacto. Le explico conmigo, mira. Cuando yo comencé con ustedes, yo les abrí un foro social, ¿cierto? Los que alcanzaron a entrar y saludaron, súper bien, pero recuerde que no es calificable. O sea que si ya se les cerró a algunos y no alcanzaron, no hay problema. ¿Listo? Otro es el foro de dudas e inquietudes, que también lo podemos hacer desde el WhatsApp, no hay ningún problema, me pueden preguntar desde ahí, un poco más directo, y podemos, como algunos que acá ya me han preguntado varias cositas y yo les he respondido, pues le he dado la respuesta desde el mismo WhatsApp, y es mucho más práctico, pues pienso yo acá. Lo otro es que, por ejemplo, en este caso, en esta sesión de hoy, la única actividad que estoy colocando es esa, por favor. No es para foro, no es para eso, lo otro, es simplemente esa actividad que le estoy colocando, ¿listo? Para que no se vayan a confundir, ay, que vea que es que eso, lo otro, que hay que montar otra cosa, no, no. La Con carpeta del usted entonces proyecto, es solamente el trabajo que hay que entregar ahora, que es con las esto, normas nada más APA, esto. con Ajá, respecto a lo de las fuentes y los exacto. interesados del producto, o sea, eso. Y de la matriz, ¿cierto? De Y lo de la interesado del matriz, producto. eso, que es la que tenemos que Solo investigar, eso. que aparece dentro del texto que Ajá, está en el material de estudio. Ok. exactamente. Es solamente eso. No se me enreden, es solo eso. Si ya tienen dudas con los otros instructores, ya les toca preguntarles a ellos, ¿listo? De lo que ellos les van a subir, todas esas cosas. Pero conmigo quedó claro qué es lo que me van a montar, ¿cierto? En esta semana. Y lo que no me subieron de la inducción, que de pronto les quedó faltando, se los voy a habilitar. ¿Listo? Se los voy a habilitar. Tengan todo eso ahí presente, ahí guardadito. Cuando les diga, muchachos, ya se lo habilité, están pendientes, por favor, para que la suban. Tienen este tiempo y ustedes, por favor, es solamente subirla y nada más. Listo. Ese precio. Bueno, muchachos. Andrea. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es con respecto al trabajo. Yo en este momento manejo unas bases de datos en Excel y quisiera poderlas manejar en un programa que sea como más amigable para el momento de yo presentar a ciertas personas esa información, que ellos tengan como un acceso más amigable, ¿sí? Porque yo les presento eso en Excel y a ellos les cuesta trabajo filtrarlo. Ese podría ser mi proyecto, ¿cierto? Sí, claro, claro. Y tienes que mirar a ver cuáles son las fuentes. Listo. ¿Quiénes son los involucrados en ese proyecto? No, claro que sí. Está bien. Bueno, Bueno, y algo, aparte, ok. Andrea, sí, ¿Cómo? dígame. No, No, dígame, dígame. algo que les voy a informar a todos es esto, mire, eso que van a hacer ahora es una prueba nada más, es algo apenas que estamos comenzando, ¿cierto? Por lo tanto, no quiere decir que lo que van a hacer ahora va a ser el proyecto final ya para usted graduarse, no. Es solamente para hacer una práctica con esto, para que ustedes vayan como involucrándose en todo este proceso. Sin embargo, después ya vamos a hacer algo bien bueno, y es que vamos a mirar cómo identificar un problema. Les voy a enseñar unas técnicas especiales para identificar la raíz de un problema como tal, y a partir de ahí empezar a hacer el proceso de un modelo de negocio para ustedes poder empezar a realizar un proyecto como tal. Me gustaría que esos proyectos que ustedes realizaran sean proyectos enfocados en
reales, es decir, no solamente académicos, sino reales, enfocados a un nicho de cliente como tal, ¿cierto? Y que empecemos a trabajar a partir de ellos y que cada equipo que vamos a conformar empecemos a organizar esas ideas de negocio para que empecemos a partir de toda esta entrada, empezar a hacer ya como nuestro proyecto a nivel de modelo de negocio, ¿cierto? Un software que cuando usted ya lo desarrolle, pues que tenga sus clientes, que no sea solamente por desarrollar. Y lo otro que quería como preguntar, pues hacer como la sugerencia, mi objetivo no es polemizar en el asunto, pero por ejemplo, en el infograma que había que subir, Sí. dice el día 24 a las 00, pues hubiesen colocado el 23 hasta las 23 horas, hasta las 23 horas, o haber colocado el 24 hasta las 23 horas, porque es que todos nos confundimos y por eso se nos pasó la fecha, porque yo dije el 24, no, el 24 yo lo alcanzo a hacer. No, que todavía tengo tiempo. Ok, sí, tienes razón. Andrea, tienes razón. Entonces, sí. como decía, el 24 a las 00 y yo ya lo tenía hecho cuando yo el 24 temprano, yo que es que no lo puedo subir, y ahí fue donde todo el mundo se alborotó en ese chat. Sí, eso me di cuenta, pero ya, tranquila que ya les di la solución. No me preocupe, eso a veces pasa eso y de pronto se le va a uno y no coloca la fecha no, la hora, ¿cierto? Se fue, pero dale que eso se organiza, no te preocupes. Pero ya lo tienes listo. Claro, yo lo tengo listo y fuera de eso, pues que ojalá no nos vayan a quitar punto por ese. No, tranquila. Y bueno que lo hayas dicho, no, tranquila, no te preocupes. Ese tiene un privilegio, precisamente el que tú estás diciendo. Ajá. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Alejandra. ¿Me toca? Es que tengo una pregunta sobre para estudiar el contenido del curso. Sí. Yo ahorita estoy metida en la parte del contenido del Territorium, donde está todo lo de la fase de licitación de requisitos. Y quería que Sí. tú me indicaras hasta qué punto llego, porque no sé si debo estudiar todo lo que está ahí o si hay un punto específico en donde me detengo, porque vamos a verlo más adelante. Ok, ya te voy a mostrar. Listo, espérate un momentico. Un momentico les comparte. Ok, listo. Espera un momentico, ya se los voy a compartir. Listo, gracias. Okay. Creo que es este. ¿Ya la están viendo? ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí, señor. Ya. Sí, ya podemos Ok. verlo. Mira, hay dos, en el módulo 1, cuando se entra en el módulo 1, aparecen dos, bueno, aparece algo que es materiales de apoyo, ¿cierto? En los materiales de apoyo está este documento, pero también está el de ingeniería de requisitos. También lo van a abrir, ahí también van a mirar todo eso, ¿listo? Bueno, aquí donde dice fase de licitación de requisitos, es lo que hablamos ahorita. Aparece lo que es la introducción, licitación de requisitos, ¿sí? ¿Qué es licitación de requisitos? Dice pues un problema que puede ser te indica pues como todo el tema de qué es eso, ¿cierto? Está la planeación, mire que eso fue lo que les presenté ahorita,
que aparece identificar las fuentes, identificar el interesado del producto, la matriz, ¿cierto? De los stakeholders. Todo eso está acá en esta documentación. Está lo que es identificar la fuente de requerimientos, los interesados más relevantes, la documentación que se puede usar como fuente de información de los requerimientos. Mejor dicho, aquí está todo lo que usted requiere para poder desarrollar esa actividad como tal. Las fuentes primarias en el caso de las fuentes, cuáles son las fuentes, las primarias, las secundarias, las terciarias, lo que vimos ahorita en la diapositiva, la fuente de información de los documentos que pueden hallarse, identificación de los interesados del producto, ¿cierto? Esos involucrados incluye los primarios y secundarios, ya eso lo vimos, y aquí está toda la lista de los involucrados, los ingenieros de sistema, el programador, los roles que se pueden obtener de cada uno, del analista, del líder de proyecto, del usuario. Pues un poquito, está más completo porque es la documentación. Mire, aquí está esto, la matriz de stakeholder, ¿cierto? Esto ya, mire que aquí está todo. Es simplemente usted entrar, mirar toda esta información que nos entrega ese material de apoyo, y con eso se puede basar y puede realizar esta. Qué pena me meto ahí, instructor. Disculpe una pregunta y de una vez. Entonces, esa es la fase de licitación de requisitos. Sí, como estaba en orden, exactamente. yo tenía primero ingeniería de requisitos y pues esa es la que yo estaba leyendo. Entonces, Exacto, ¿esa la dejamos para después o si vamos en ese orden? Pero sí me gustaría que, a ver, vamos en ese orden. Bueno, pero hagamos algo. Qué pena hay, muchachos. Es que yo los ubico de esta manera para que ustedes sepan dónde encontrar el contenido, ¿cierto? No quiere decir que el primero, ingeniería de requisitos, no lo vamos a ver. Van a leerlo, porfa, porque de todas maneras ese es el tema que se va a tomar para la próxima sesión. ¿Listo? Pero aquí está la gran mayoría del tema que ustedes necesitan. Es más, aquí está, en este. ¿Listo? Entonces, la fase de licitación de requisitos es la que ustedes van a tomar para poder realizar esta actividad. ¿Listo? Es esta. Como tú dijiste, es esa. Es esa. Bueno. Sí, pero ¿hasta qué punto la estudió? Que era mi pregunta más específica. ¿Cuál es el punto límite antes de seguir derecho y de pronto comer tema que tú más No, adelante? mira, ve, tú primero miras lo que yo les presenté en la diapositiva que está pues yo se lo voy a mostrar acá de una vez para que lo pueda observar. Pero un momentico. Bueno, espérate un momento. Yo aquí se los comparto nuevamente. Bueno, creo que es aquí. Cuando ustedes entran, muchachos, en proyecto, ¿sí están viendo, verdad? Primero pregunto si lo ven. Sí. Ok, bueno, entonces cuando ustedes entran acá, van a encontrar que es el módulo 1 de... bueno, de esa manera no lo ven, pero un momentitico, yo se los organizo de la manera como usted lo observa. Esperen un momentico. Se lo organizo como vista, como ustedes lo ven. Cuando ustedes entran acá, aparece contenido del curso. ¿Sí? Acá, contenido del curso. Usted le dan clic en contenido del curso y allí en la parte izquierda está donde dice proyecto. Le dan clic en proyecto. Allí va a encontrar lo que es módulo 1, analizar requisitos de software. Abren ese y ahí está el material de formación, que es lo que ahorita les mostré, que aparece ingeniería de requisitos, la fase de licitación de requisitos. Ese es el que van a abrir para la información que requieren para desarrollar la actividad, ¿cierto? Eso es pues aquí en el módulo 1. Pero también no solamente está el material, ¿cierto? Sino que está la guía de aprendizaje. En esta guía, ustedes entran acá en la guía y está la actividad que aparece bueno, abrimos la guía, ¿sí? Esta es la guía, la descargamos. Esa es la guía que ustedes, espérate, yo le subo por acá. La guía que les aparece
Y en esa guía están las competencias técnicas y están transversales, ¿cierto? Entonces aquí aparece establecer requisitos de la solución del software con estándares de procedimientos técnicos, ¿cierto? Entonces usted lo que va a hacer acá es que aquí va a buscarla donde le aparece cómo es que debe de realizar esa actividad como tal. Entonces aquí dice las actividades planteadas para la competencia, pero yo les aumento aquí un poquito más. Entonces aquí dice cuáles son los estándares de procedimientos técnicos, cuál es la actividad de aprendizaje, analizar las fuentes. Mírenlo, aquí está, es esta de aquí. Esa es la actividad. Entonces aquí ya le va a decir, esa actividad se centra en el estudio de diferentes características asociadas al tema de ingeniería de requisitos y particularmente en lo referente a la identificación de fuentes de información, duración 12 horas para poderlo pues, organizar, materiales de formación a consultar. Entonces, para el desarrollo, mira, aquí dice que para el desarrollo de esa actividad es importante la lectura del análisis del material de ingeniería de requisitos, que fue lo que me preguntó el compañero, ¿cierto? Sin embargo, no significa que no la vamos a leer, ¿no? Pues pueden leerla para documentarse de ella, pero la que van a mirar es la segunda, es la que dice licitación de requisitos, que ahí es donde están las fuentes, ¿listo? Para poder Ah, listo. desarrollar esta actividad. Las Perfecto. evidencias, ok. A continuación se describen las acciones y las correspondientes a las evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, el documento de informe de fuentes. Entonces, teniendo en cuenta las características del software, construir, del software a construir y las diferentes fuentes de información, realiza un informe de la fuente de información realizada, Entonces, aquí está todo lo que se tiene que hacer. Mira que lo que yo puse allí en la diapositiva es esto mismo. Elementos a tener en cuenta. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, debe tener portada, introducción, Profe, todo eso. perdón ahí, ya que lo mencionó, es que de hace rato estaba que preguntaba eso. Usted de casualidad es que yo estaba leyendo las normas APA séptima edición y en Aquí varias partes aparecen diferentes. creo Entonces que no sé aquí si usted tiene está, uno. aquí en la plataforma ayuda. ¿Cogiste esa? No, No, la busqué en internet, profe. no, aquí también tenemos una. Creo que la inducción se informó. Espérate, ya después te la... Ahí se las Ok. comparto después, listo. Bueno, Y- lineamientos generales de la evidencia, mírenlo como tiene que entregar en formato PDF, todo eso. No, ya, es eso solamente. Entonces, miren que ahí está todo lo que ustedes necesitan, listo, para que tengan en cuenta, pues, como a ver qué más encuentro por acá. Actividades. Ok, ahí tenemos esto. Otro momentico, ya miro qué más vemos por acá. Bueno, entonces aquí entonces está el instrumento de evaluación. Miren, cuando tú entras acá, cuando tú abres esa guía, ¿cierto? Esa actividad, aquí te aparece también lo que es el instrumento de evaluación. Aquí tú le das clic y aquí te va a aparecer el instrumento de evaluación. Mire, lo que yo le mostré ahorita. Es de esta manera que se va a calificar. Aquí están los porcentajes, ¿listo? Creo que alguien me preguntó también esa parte. ¿Qué más encuentras aquí? Y desde acá, ver evidencia desde aquí donde usted lo va a subir. Cuando usted le da clic aquí, ya usted lo sube. ¿Listo? Eso es así. Bueno, muchachos, creo que nos terminó el tiempo por hoy. Para que entonces, normalmente aquí hay momentos, como les había dicho a ustedes, van a haber momentos en que me puedo pasar del tiempo, normalmente era 1 hora, vamos a tener siempre 1 hora, pero hay veces que dependiendo de lo que estemos trabajando, me puedo pasar un poco más, ¿listo? A que era hasta las 7:30, pues bueno, ya llegamos a las 8. Listo, entonces muchachos, muchísimas gracias, estén muy atentos. Bueno, Nicolás, última pregunta. Profesor, la actividad 1 es la que vamos a realizar, pero el tiempo de entrega hasta cuándo está disponible. Ahí ya yo se lo había mostrado acá, es pero yo se las pongo aquí un momentitico para que lo miren. Ok. Míralo acá arribita, yo aquí se los coloqué para que lo tengan en cuenta. Mira, el 1 de octubre. ¿Listo?
Ah, bueno, El sí, 1 de muchas octubre. gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, bueno, con mucho gusto. Listo, bueno, muchachos, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos entonces, si Dios quiere, para la próxima sesión, que es el día lunes. Listo. Recuerde que cuando existan, digamos, festivos, entonces lo pasaremos por los días martes. Listo, por ahora, Muchas día gracias, lunes. profesor. Muy buena noche. Gracias por toda la información. Con mucho gusto. Que estén muy bien, muchachos. Que tengan Buenas Hasta noches, luego, profe. muchas Gracias. una gracias. feliz Hasta noche. luego, muchas gracias. Bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias, doctora. a ustedes.